Hechos capítulo 2. Vamos a leer en el inicio solo 2 versículos. Gracias, hermano. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Creo que se alcanzan a ver también en la diapositiva para quien no tenga su Biblia, aunque está oscura, ¿no? Pero ahí se alcanza a ver. Yo lo leo para quien no tiene su Biblia. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos un momento más. Padre, abrimos tu palabra confiando en la obra de tu Espíritu Santo. No confiamos, Señor, en nuestra sabiduría. El salmista dijo que para la guerra no confiaba en carros ni en caballos. Nosotros no confiamos en estrategias humanas o filosofías meramente humanistas, sino en la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Tu mismo Espíritu nos ilumine, Señor, para ver claramente lo que has revelado y aplicarlo eficazmente en nuestras vidas, como creyentes y como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, llevamos una serie que le hemos llamado Vida en Misión. Si pasamos a la siguiente diapositiva, recordamos que nuestra misión es que existimos para crecer en el conocimiento de nuestro Dios, en amor al prójimo y servicio al mundo. Conocer a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. Y así es que como Iglesia Bautista El Buen Pastor queremos cumplir la visión de impactar a Bucaramanga con el Evangelio. Eso se resume en la siguiente diapositiva en 3 palabras: conocer, amar y servir. Esto lo he puesto así en círculos que se enlazan en ciclo, porque la idea es que conozcamos al Señor, amamos más al prójimo, o nos lleve a amar más al prójimo, y amando más al prójimo nos lleve a servir al mundo, y sirviendo más al mundo nos lleve a querer conocer más de Dios, y así sigamos todo el tiempo como iglesia. Pero en la siguiente diapositiva recordamos el hecho de que servir al mundo implica 2 cosas en concreto en nuestra iglesia: ayudar y discipular. Ayudar es lo que les comentaba hace un rato, de simplemente dar de comer, dar de beber, socorrer al que necesita. Eso es servir al mundo. Cristo le dijo a sus discípulos: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y el apóstol Pablo dijo que no se olviden, al apóstol Pablo, o a través del apóstol Pablo, se le mandó a las iglesias gentiles a no olvidarse de los pobres, a no olvidar a los pobres. Como iglesia servimos cuando ayudamos, pero como iglesia servimos más al mundo y eficazmente conforme al llamado divino cuando, además de ayudar, discipulamos, evangelizamos y enseñamos a los nuevos creyentes a caminar en Cristo. Y la siguiente diapositiva nos enseña o nos recuerda que discipular tiene 3 etapas que hemos trabajado en estas predicaciones. La primera, identificar al necesitado del Evangelio. Esa me correspondió en una enseñanza mía hace varios domingos atrás. ¿Quién necesita la palabra? Pero no solamente en general la necesitan todos, sino quién específicamente Dios está poniendo a mi lado y me está mostrando que necesita el Evangelio por la circunstancia particular. Además de identificar, viene después invertir. Me llama Dios a invertir tiempo. Y si ustedes recuerdan, ese tema lo tocó Leonardo. Invertir tiempo, recursos, invertir esfuerzo para poder ayudar a esa persona a conocer al Señor. Y tal vez, aún invirtiendo tiempo, todavía ni siquiera le haya hablado del Evangelio.
pero mi corazón desea que él conozca a Cristo, invierto tiempo en ella. Y luego de identificar e invertir está invitar. Ya he invertido tiempo en esa persona, tengo una relación con ella, entonces la invito a caminar con Cristo. Y para la invitación lo desglosamos en 3 R's que no aparecen en esta diapositiva, yo las recuerdo, y es razón de la invitación, porque están muertos en delitos y pecados, Leonardo se los explicó hace varias semanas atrás. Regalo de la invitación, son salvos en Cristo Jesús si vienen al Señor de la ira de Dios, lo explicaba mi hermano Jorge también hace 2 semanas atrás. Y respuesta correcta a la invitación, se arrepienten y creen en Cristo, que es lo que esperamos que hagan las personas. La semana pasada compartía el tema mi hermano Carlos Carreño. Entonces, espéreme que me salta una inquietud en este punto. Ya hemos identificado a alguien, ya le hemos invertido tiempo a ese alguien, o mejor aún, ya lo hemos invitado a que conozca a Cristo, no a la iglesia todavía, sino a que conozca a Cristo en estos días, o hemos escuchado la predicación y será por eso que hoy hay menos personas, ¿sí? Porque yo no he invitado a nadie todavía a Cristo. No quisiera que pasáramos sin advertido el hecho de que esto no lo estamos predicando para los que van a ser ministros en la iglesia, sino para todo creyente de la iglesia. La forma como Dios multiplica la iglesia es a través del testimonio que dan los mismos creyentes de la iglesia. No el pastor solamente, no los misioneros que llegarán de Venezuela, que les comenté que pueden venir, o hermanos que nos ayuden a hacer una movilización evangelística solamente, no, cada creyente de la iglesia tiene que identificar, tiene que invertir tiempo en esas personas que identificó que necesitan el evangelio y tiene que invitarlos a Cristo. Pero luego de invitarlos, ¿qué hacemos? Digamos que usted ya invitó a alguien y ya se convirtió, o ya está caminando con el Señor. Hay que impulsarlo. ¿Impulsarlo a qué? A 2 cosas: a que haga lo mismo, o sea, enviarlo a que haga lo mismo con otros, y a una que me parece que siempre se nos olvida en la iglesia, a integrarlo o a entrarlo a la iglesia. Entrar y enviar. Siguiente diapositiva. Antes de eso, déjenme darle... Devuélvalo un poquito, hermano. Esa, primera, no me saque todavía el niño ahí a relucir. ¿Vieron el partido de Colombia ayer? Bueno, ¿cierto? Uy, qué golazos. Yo también vi el de Venezuela, hermanos, así que los hermanos venezolanos, pues, doy testimonio de que por ustedes vi el partido. Aunque estaba con un hermano venezolano que me estaba haciendo la conversación, que no me dejó verlo mucho. Un jugador puede ser muy bueno. Ayer jugaba contra la selección Colombia, la selección de Argentina. Messi, todavía la mayoría lo cataloga como el mejor jugador del mundo, a pesar de que ya están pasándole los años. Pero un buen jugador solo no sirve de nada, ¿cierto? Sin equipo, un buen jugador no logra el objetivo. Y por eso coloco frente a la silueta del jugador solo la silueta de todo un equipo. Una persona que sea muy buena negociando, sin una empresa o un equipo empresarial no puede sacar adelante toda una firma o una empresa grande. Tiene que tener un equipo. Un niño solo no puede crecer, necesita una familia. Y la siguiente diapositiva es: un creyente solo, por bien que ore y por mucho que tenga comunión con Dios, como he escuchado a muchos que me han dicho, no, pastor, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la Biblia y tengo comunión con Dios, y si acaso algo prendo el televisor para ver a alguien que predique ahí, y decía alguien, y apaga el televisor cuando pasen a recoger la ofrenda. Solo por buen creyente que sea. Así como el futbolista necesita un equipo de fútbol, el empresario una empresa, un equipo empresarial, el niño una familia, el creyente necesita una iglesia. Necesita una congregación donde se le disipule,
donde se le enseñe, donde se le corrija, donde se le capacite y donde se saque todo lo que Dios le ha dado a relucir para que lo pueda emplear para la extensión del reino de los cielos. Se necesita. Quiero que entendamos eso con todo nuestro corazón, porque si las iglesias de sana doctrina no avanzan o no avanzamos, vamos a incluirnos en las membresías, muchas veces es porque no estamos convencidos de que la iglesia es muy importante para los creyentes y que los creyentes necesitan, para hacer todo lo que Dios quiere que sean en esta tierra, necesitan la congregación, ser miembros de una iglesia. No basta con predicarle bien el evangelio y tenerlos bien ya convertidos y decirle, bueno, como usted se porta bien, quédese allá en la casita, no venga para la casa. Y algunos son tan sinvergüenzas, algunos ministros que le dicen, mande el diezmo o mande las ofrendas y quédese allá. No. De hecho, ustedes me han escuchado varias veces que algunas personas yo les he dicho, ni siquiera mande el diezmo, le he dicho a algunas personas, no mande ofrendas, no mande plata, venga usted. Y así literalmente se lo he dicho a algunas personas, si no va a venir, no ofrende. Porque no necesitamos solo plata. Si fuera por plata nos vamos a mendigarle en el buen sentido de la palabra o a pedirle a organizaciones gubernamentales, internacionales y les pedimos mándenos recursos. Necesitamos son personas que conozcan al Señor y conformen la iglesia y juntos todos saquemos adelante el reino de los cielos. Amén. Te dirá, pastor, entonces usted rechaza la plata. Si no viene la persona con ella, sí. Ahora, si ya es una alianza que hagamos especial con algún ministerio, ya eso es otra cuestión. Pero necesitamos son los corazones, no el dinero. Tan es así que a veces en la iglesia, y recuerdo esto, me ha pasado no en esta congregación, sino en otras congregaciones, veo que hay personas que dejan de venir cuando hay un evento. Porque tal vez no pudieron colaborar con lo del evento, con la cuota, con todo lo que tenían que colaborar y no voy porque no di plata. No voy porque no tengo para dar para lo que van a hacer en ese culto, ¿no? Venga. Porque necesitamos la persona, ya luego Dios le dará para colaborar y para aportar. Quien nace de nuevo en Cristo necesita ser orientado sobre cómo hacer parte de la iglesia, es decir, cómo entrar y cómo enfocar su nueva vida en otros, es decir, enviarlo la iglesia a evangelizar. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Todavía no me mueva la diapositiva, mi hermano, le agradezco un momentico. No, sí. Eso es lo que estaba diciendo, gracias. Está bien. Esa es, ahí déjemela porfa. No, pasémosle a la siguiente. Ahí está la pregunta también. Hechos 2, 41, 42 dice, sobre entrar a la iglesia o sobre cómo añadieron los recién convertidos. ¿Qué dice Hechos 2, 41 al 42? Si usted mira conmigo de nuevo Hechos 2, 41, dice algo muy claro allí. Dice que se añadieron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, se sumaron. Añadir es sumar, agregar más en número a. Es decir, ¿y cuántos fueron los que se añadieron? ¿Ustedes recuerdan? Los que están leyendo la palabra de Dios, después del discurso de Pedro, la predicación, 3,000, dice mi hermano, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que se añadieron y por qué se añadieron esos 3,000? Primero, porque los que recibieron su palabra, verso 2, capítulo 2, versículo 41, fueron bautizados. Y se bautizaron como consecuencia o resultado de la predicación de Pedro. Mire conmigo el versículo 37, por favor. Verso 37. Al oír esto, la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dios quisiera que siempre las personas que escuchan una predicación preguntaran lo mismo. ¿Qué hacemos? Lo que usted acaba de predicar nos ha tocado el corazón, estamos conmovidos y ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué predicó Pedro? Todo el capítulo 2 narra lo que predicó Pedro. Pedro citó el Antiguo Testamento, principiando con Jonás y pasando por textos de varios salmos, para llevarlos a todos al conocimiento de Cristo como Mesías o como Salvador. Eso fue lo que predicó Pedro. ¿Por qué lo predicó Pedro? Porque en versículos anteriores, ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
La respuesta está en bautizar e integrar. La siguiente, mi hermano. Allí, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, encontramos que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Por qué estaban sorprendidos? Porque había descendido el Espíritu Santo con poder, como Cristo lo había prometido cuando ascendió, estando reunidos los discípulos, y empezaron todos a hablar en cada uno en diferentes lenguas, y los que llevaron de todas las partes del mundo los escuchaban en su propia lengua. Entonces todos dijeron: ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? Frente a esa pregunta, Pedro tomó la vocería y empezó a predicar. Y desde allí Pedro le dijo: no están borrachos, no es que nadie se haya tomado, apenas son las 3 de la tarde, a la hora tercera, a las 9 de la mañana, es muy temprano, ninguno se ha tomado ni una copa de vino. Lo que sucede es que ha sido derramado lo que fue prometido en el Antiguo Testamento desde el libro de Jonás. Y lee el libro de Jonás, o la porción que habla sobre el envío del Espíritu Santo sobre toda carne, o sobre todo ser humano que creyera en el Señor. Y luego de allí parte al hecho de decir que Cristo es el Mesías, y por eso es que esto ha sucedido, porque Cristo murió para que ahora el Espíritu Santo venga sobre aquellos que deben confiar en Cristo como su Señor y Salvador, y especialmente sobre los que ya confían, porque ellos ya confiaban en Cristo, los que estaban allí reunidos. Y cuando empieza a predicar todo esto, empieza a decirles: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, Él murió por nuestros pecados, pero ustedes lo hicieron. Y eso es muy importante para la predicación, porque la predicación no se trata simplemente de dar información, la predicación se trata de ir al corazón. Por eso cuando mi persona, alguno de los hermanos que predique en este púlpito, o cualquier hermano desde cualquier púlpito de alguna iglesia, le diga: ¿qué van a hacer? O le diga: ustedes son los que tienen que responder, usted no diga: uy, tan grosero, ¿por qué se mete con nosotros? No, porque es que la predicación tiene que ir al corazón del que está oyendo. No se trata simplemente de que se entretenga, se trata de que su corazón se mueva, de que despierte algo en su vida para servir al Señor. Por eso es que ellos terminan respondiendo. ¿Y cómo los despertó Pedro, no? Ustedes están ahorita muy tranquilitos. Cuando Pedro terminó de predicar, todos dijeron: ¿qué hacemos? Nosotros lo matamos, o por lo menos participamos, y si no lo participamos, lo consentimos. Y este era el Mesías, y lo vimos durante varios años haciendo milagros, resucitando muertos incluso. Fue a la cruz por nuestros pecados y nosotros mismos participamos de ello. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto que ha descendido es la presencia gloriosa del Espíritu de Dios, poder de lo alto por causa de aquel que vino, que es el Mesías, y vino sobre aquellos que creyeron en el Mesías. ¿Qué hacemos? Vino el Mesías y se nos pasó reconocerlo y entregarnos a Él. ¿Qué hacemos? ¿Se dan cuenta que ya estaba obrando el Señor en sus corazones? Arrepentimiento y fe. Estaban compungidos de corazón. Eso es arrepentimiento, la señal que uno busca en una persona que invita a Cristo, reconociéndose como pecador. No que todos pecamos, sino que yo soy pecador, y reconociendo que por mí Cristo fue crucificado, y entendiendo eso es fe, que Cristo fue crucificado por mí para que yo sea perdonado. Entonces Pedro le lanza el ingreso a la iglesia. Para poder entrar a la congregación lo podemos hacer de dos formas, de acuerdo hasta allí, complementarias, no una o la otra, las dos se complementan. Primera, de acuerdo al versículo 41, bautizar. ¿Qué es lo que aparece allí? En Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se bautizaron como resultado de la predicación de Pedro, es lo que aparece en la primera viñeta. En el medio aparece: se bautizaron obedeciendo la orden de Pedro para identificarse con la obra redentora de Cristo. Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Por qué no les dice arrepiéntanse y hagan una oración? ¿Qué es lo que hacemos hoy en las iglesias cristianas? En muchas iglesias cristianas. Primero, porque no es lo que enseñó Cristo. Segundo, porque no es el patrón dado por los apóstoles, en este caso especialmente por Pedro.
Y segundo, porque los que estaban allí, y tercero, perdón, los que estaban allí eran judíos, creían en Dios, en el Dios del Antiguo Testamento. Si no eran judíos en el sentido racial, eran prosélitos, venían de diferentes partes del mundo, hablando diferentes idiomas, a unirse al culto judío, al culto del Antiguo Testamento. Sabían del Dios del Antiguo Testamento. Y lo que necesitaban no era entender que existía el Padre Celestial, necesitaban entender que el Hijo se hizo carne y murió por ellos. Al bautizarse tenían que identificarse con el Cristo que murió. Públicamente tenían que decir, así como Él murió públicamente por mis pecados, yo públicamente doy fe que confío en que Él murió por mis pecados y ante todo el mundo lo proclamo. Él murió para que yo tenga vida espiritual y luego vida eterna cuando resucite en el día postrero. En público. Por eso es que no hay cristianos de la secreta, no hay agentes secretos del reino de los cielos. ¿Usted es cristiano? No le diga a nadie, no quiero tener problemas, ¿cierto? No hay cristianos ocultos. Me encanta cuando el bautismo es así. Una de las ceremonias bautismales, para ilustrar el asunto, que más me gustó fue cuando se bautizaron los suegros. El testimonio de mis suegros es tremendo, sobre todo el de, bueno, tuvieron una vida tremenda como pareja, familia, muchas dificultades antes de convertirse al Señor. Pero el suegro era muy bohemio, parrandero, cantarrancheras, se perdía una semana, tomaba una cantidad de cosas más. Cuando el Señor lo tocó, había pasado por diferentes denominaciones cristianas y no cristianas, religiosas, tenía un poco de religiones y conceptos en la mente. Cuando viene a los pies de Cristo, hacemos la ceremonia bautismal en una piscina, en un hotel que ya acabaron allá en Cúcuta. Para los que quieran saber, diagonal al parque que le llaman Parque Nacional. Y cuando la hacemos en esa piscina que consigo el hermano para prestarla, pues ya estaba la gente del hotel saliendo a bañarse. Entonces varios empezaron a reírse y a burlarse. ¡Ay, los locos esos! ¡Ay! Todos muriéndose de la risa. Y el que más se reía era uno que estaba en una silla de esas de playa, que se reclina en una parte, pero que el resto es así larga para extender los pies, las piernas. Y les decíamos, hermanos, eso es dar testimonio público del Señor. Otros lo hacen en Río, sería bueno hacerlo en Río. Si escogimos esta piscina, no la prestaron. Lo importante es lo que simboliza que morimos al mundo, vivimos ahora para Cristo, porque Él murió para nosotros para darnos vida eterna. Murió y resucitó, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Eso es lo que vamos a representar, lo hacemos en público y esto es apenas una pequeña muestra de lo que podemos sufrir por causa del Evangelio. Hagámoslo. Ese día muy memorable y lo recuerdo muy bien porque ese día oramos y la oración estuvo intensa, estuvo espectacular, hermosa, porque cuando salíamos no sé si ya habíamos terminado, eran varios que se bautizaban, pero estando en ese evento, al que más se reía, que estaba con la silla reclinada, se le partió la silla y se fue de espalda. ¡Bah! Vino el juicio del Señor. Nadie se alegró ni nadie se rió, pero como que a todo el mundo le corrió un fresquito. Y Señor, ese tipo que se estaba burlando tanto. La realidad es que nada sale de las manos del Señor. Fue una lección para él y para muchos ahí se callaron. Pero no todas las veces sucede. Se lee la Biblia y los apóstoles algunas veces Dios los libraba de una forma sobrenatural de todas las persecuciones y de una manera rarísima que la gente se quedaba como el mismo Señor Jesucristo lo iban a matar y Él pasaba en medio de la gente y no lo mataban, pero cuando lo fueron a matar lo agarraron y lo crucificaron. Habrá momentos en que nosotros seamos librados de persecución, habrá momentos que tengamos que sufrirla por causa del Evangelio, pero públicamente damos testimonio de Cristo, y eso es lo que Romanos capítulo 10 dice cuando cita, o cuando el apóstol Pablo recita más bien lo que al parecer era como una fórmula de ese tiempo, un himno o algo por el estilo, muy importante, que dice que se cree con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que el que cree en su corazón que Jesús es el Señor y confiesa con su boca que Dios le levantó de entre los muertos será salvo. No está diciendo es una repetición de una oración, está diciendo que lo que usted creyó lo tiene que confesar continuamente cuando se lo llamen a confesión. ¿Usted es cristiano? Depende. ¿Para qué? ¿Cómo que depende y para qué? Eso no es cristiano. No dígame para qué. Si me va a meter en problemas, no creo que esté entendiendo lo que es creer en el corazón y confesar con la boca. Quiere decir que en el trabajo, en el colegio,
en el hogar, en la iglesia, pero sobre todo fuera de la iglesia, yo soy el mismo creyente en Cristo y sigo dando testimonio de Él en cualquier lugar, con mis actos y con mi predicación. Amén. Por eso, déjenme recalcarlo, tengo que sentarlo bien profundo. Nos llamamos iglesia, ¿qué? Bautista, el buen pastor. Y por lo menos, ¿qué hará una iglesia bautista? Bautizar, ¿sí o no? No por algo nos llamaron bautistas. Históricamente hablando, nos llamaron bautistas a las iglesias que existían en Inglaterra en ese momento, siglo XVII, algunos dicen siglo XVI, porque bautizaban al que creía en Cristo. Somos credobautistas, bautizamos al creyente, así ya lo hayan bautizado de niño. Ah, no, pero a mí de niño me bautizaron. Sí, pero es que usted no creía. Y es un testimonio público de su fe en Cristo. Así que ahora bautícese como testimonio público. Y seguimos firmes. Las personas que ingresan a la iglesia, y ahí lo colocamos en la tercera viñeta, bautizamos a quienes dan evidencias de arrepentimiento y fe, luego de haber oído el Evangelio de Jesucristo y estar dispuestos a dar testimonio de Cristo. Las personas en la Iglesia Bautista del Buen Pastor que admitimos como miembros principalmente son las que bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como testimonio público de su fe en Cristo. Aquí tenemos, en el púlpito de atrás tenemos un bautisterio, ahí los bautizamos, pero si tenemos que bautizar en una piscina, en un río, donde sea, pero es público. No es escondido. Alguien me dijo, en esta iglesia alguien alguna vez me dijo, y si me bautiza por allá en la casa, no está aquí lógicamente y por eso lo menciono. No es escondido. En la tina del baño para que nadie se dé cuenta, no es escondido, es público. ¿Ah? Claro, porque los matan, pero por lo menos tiene que existir gente que dé testimonio. Eso es como yo siempre lo comparo al matrimonio. No, la Biblia, no nos da el matrimonio como una de las ordenanzas. Las ordenanzas son bautismo y cena. Pero el matrimonio es muy parecido. ¿En qué sentido? Yo me voy a casar, pero casémonos a escondidas que nadie se dé cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Voy a seguir de sinvergüenza con quién sabe cuántas muchachas por ahí, ¿cierto? Cuando yo no, por razones en las naciones perseguidas donde los cristianos son muertos, no lo puedo hacer porque me matan tan pronto me bauticen. Tengo que hacerlo por lo menos con hermanos que den testimonio público. Así lo hagamos dentro de un local cerrado, pero que hayan otras personas que sepan que yo me entregué a Cristo. Amén. ¿Cuántos hemos bautizado este año? 0 pollito. ¿Por qué? Iglesia Bautista el Buen Pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque nos falta identificar a personas concretas, empezar a invertirles tiempo y predicarles el Evangelio invitándolos a Cristo. Y no es con el primero que se va a bautizar, eso hay que hacerlo constantemente, porque solo se convierten aquellos que han sido por Dios escogidos desde la eternidad para que se conviertan. Usted ni yo sabemos quién es, toca hacerlo todo el tiempo. ¿Cada cuánto come usted? Todos los días, ¿cierto? No se para un día y decir, todos los días comiendo. ¡Qué legalismo! Todos los días hay que comer. Y hasta 3 veces al día, no, eso es un sacrificio. Nadie dice eso, ¿cierto? No, vénganos en tu reino, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Vamos a comer, desayunar, comer, almorzar, y si es posible, media mañanear, media tardear. Vamos a hacerle todos los días. Así de natural tiene que ser para nosotros como iglesia, para cada uno compartir el Evangelio. Todos los días con el que nos encontremos, o por lo menos irle invirtiendo tiempo a alguien para que luego le podamos compartir el Evangelio. Tiene que ser así de natural para que se den más bautismos en la iglesia. Porque no va a ser con el primero ni con el segundo, puede que sea con el tercero, el décimo, el undécimo, el centésimo, o quién sabe qué número el que usted le haya predicado que llegue a bautizarse. Pero tiene que hacerlo, porque mientras tanto Dios estará siendo glorificado con usted dando testimonio. Y las personas que sembró la semilla, unas se convertirán, otras no, pero todas escucharán el mensaje por sus labios.
Por eso bautizamos a quienes creen en Cristo, dan evidencia de arrepentimiento y fe, y los admitimos como miembros oficiales de la iglesia. Hay una lección del discipulado que tenemos, que es la cuarta, que habla del bautismo. La primera lección del discipulado, el nivel 1, se llama así, entrar. Un discipulado que remasterizamos o editamos de la escuela de multiplicación, si no estoy mal se llama, internacional, acoplándolo a nuestro entorno. La primera lección es salvación en Cristo por la fe, la segunda es arrepentimiento para vida. Arrepentimiento y fe son los dos baluartes que buscamos de respuesta en las personas. La tercera es nuevo nacimiento, para que la persona se evalúe, a ver si ha existido un cambio obrado por el Espíritu Santo o no. Y la cuarta es bautismo. ¡Ya! Bautícese. No quiere decir que cada lección tenga que hacerla cada semana. Puede ser que una lección la demore 2, 3 semanas, un mes, pero tiene que irle enseñando a la persona. Y para quienes quieran discipular a alguien o tengan a alguien a quien discipular, ahí están las hojas, yo las puedo imprimir, se las podemos dar por internet, por WhatsApp, por Facebook, por correo electrónico, por donde quieran, para que las puedan desarrollar. Son muy sencillas. Y esa persona ingresaría a la membresía de la iglesia. Pero tenemos que ver que haya verdadera evidencia de ello. Además de bautizar, ¿qué hay que hacer? Integrar. Pasemos a la siguiente diapositiva, mi hermano. Y perseveraban en Hechos 2:41, vuélvalo a leer conmigo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 42, ahí coloqué mal, no era 41 sino 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseverar se puede incluso distribuir en 3 palabras en español. Estando fuertemente hacia. Eso suena raro. Entonces por eso yo lo traduje. Se mantenían fuertemente involucrados. No era que venían cada vez que había Día del Padre o Día de la Madre, o cada vez que era Semana Santa, cada año a la iglesia. Estaban fuertemente involucrados. Fuertemente involucrados. Eso significa perseveraban en. ¿En qué estaban fuertemente involucrados? La primera viñeta nos enseña en aprender, en compartir y en orar. Ahí en Hechos 2:42 dice, en la doctrina de los apóstoles. Les enseñaban, hermanos, y por eso es que una iglesia, un creyente que no quiere aprender o no quiere escuchar instrucción de la palabra de Dios, no quiere escuchar la predicación, pues no se congrega. Y si no se congrega y no quiere escuchar la palabra de Dios, pues tal vez no es creyente. Tal vez no es creyente. Así haya repetido una oración 1000 veces, tal vez no es creyente. La característica del verdadero cristiano es que se congrega, persevera, se mantiene involucrado en la enseñanza, escucha la doctrina de los apóstoles, el Nuevo Testamento, lo que enseña sobre Cristo. Le encanta oírlo y cuando le hablan del Evangelio, la boca se le hace agua. No sé si a usted le ha pasado, de pronto a usted le gusta el dulce, tiene rato sin comer, pasa por una panadería, una bizcochería, todas esas sillas que tienen cosas riquísimas pero que casi no hay que comer. Y hay alguien comiéndose un arequipe o algo así y lo saca con una cucharita y lo deja caer sobre su boca y se destila así el arequipe bien delicioso, y usted con hambre siente que la saliva se le embolata entre la boca. Así como la miel en el panal, dice el salmista, la que destila del panal, así es tu palabra para mí, Señor. El salmista veía así la palabra de Dios para su vida. En el Antiguo Testamento no era diferente en el Nuevo, hombre. En el Nuevo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Si hay algo que le gusta al creyente es escuchar la predicación de la palabra. Si hay algo que le gusta al creyente es que le desglosen quién es su Señor y Salvador y cómo obra la salvación de Cristo en su vida. Así lo regañe la palabra de Dios, no el predicador, sino la palabra misma. Así lo reconvenga, lo redarguya, lo exhorte, le gusta. Y dice, más duro. Que eso es lo que necesito. ¿Por qué? Porque es un hombre, una mujer de Dios, fuertemente involucrados con el aprendizaje de la doctrina de los apóstoles. También fuertemente involucrados con el compartir, la comunión unos con otros. ¿Sabe? Aquí dice comunión
En el versículo final habla del partimiento del pan, son equivalentes. De hecho, la palabra koinonía, que es la que traduce ahí como comunión, es la que utiliza el catolicismo romano para el momento del partir la hostia y repartirla a la gente. Porque al principio en la iglesia se creía que como Cristo les dijo que partieran el pan recordándolo a Él, el pan recordaba su cuerpo y el vino que tomaban recordaba su sangre, de que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por nuestros pecados. Entonces al principio se cree históricamente que los apóstoles hacían esto y al mismo tiempo compartían más alimentos, es decir, se reunían a recordar al Señor a través de esta ordenanza, pero también tenían más alimentos para seguir comiendo y hacían lo que se le llama en la Biblia y se le llamaba antiguamente ágape, fiestas de amor, y compartían juntos, estaban en relación juntos, ¿cierto? Por eso me gusta cuando como iglesia terminamos el culto y todos quedamos saludándonos y compartiendo juntos. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Ganó Colombia? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y compartimos y nos unimos y generamos compañerismo. Y no simplemente venimos, sino a mí me gusta la doctrina. Y cuando termine la predicación me voy porque esos hermanos no tienen nada que darme de bueno. Ese no es el creyente de una iglesia. Persevera significa se mantiene involucrado fuertemente también en la comunión con otros. Y por eso es que nuestra visión es conocer, amar y servir. Conocer al Señor a través de su palabra, amarnos los unos a los otros y servir al mundo. Y la tercera ahí, ¿cuál es? En orar. A mí me encanta la predicación, pero cuando van a orar, ay no, que oren poquito. Dicen algunos, ya hermano, ya oró. Ay no, ese hermano se pone a orar. Mire hermanos, va a pasar en toda iglesia pasa el pastor a orar y si el pastor sabemos que ora largo, hay alguno que dice, ay, esto va para largo, ¿cierto? O si ora cortico, uy, bien, rapidito vamos a salir. Al creyente le gusta orar. Tal vez no todos tengamos el mismo nivel de entrega en la oración, ni la misma cantidad de oración en nuestra vida, pero le gusta orar. Así como a nosotros nos gusta respirar, aunque no nos demos cuenta. ¿Cuántos de ustedes cuando van andando por el camino se dan cuenta que están respirando? Ayer estábamos viendo el partido para volver a esa ilustración y llegó el locutor y dijo, ¡respire, Colombia, respiren, colombianos! Ya no nos están atacando. Y yo, ay, gracias por recordármelo. Estábamos en respiración, porque no nos van a hacer el gol. Respiren. A veces no somos conscientes que no nos morimos porque estamos respirando y no lo hacemos conscientemente. Pero usted inconscientemente todo el tiempo está pensando y está hablándose a usted mismo. Y debería aprovechar todo el tiempo que usted se habla a usted mismo para dedicarle también tiempo para hablar con Dios. En este mismo momento alguno de ustedes puede estar pensando, uy, sí, ya casi, uy, pasó ese camión, hizo mucha bulla o alguna cosa por el estilo, pero usted está pensando algo. Y se habla usted todo el tiempo usted mismo. Todo eso que nosotros pensamos y nos hablamos lo podemos utilizar también para hablar con Dios. Y al creyente le gusta hablar con Dios porque cuando habla con Dios encuentra paz. La lección pasada que compartí con los muchachos que estoy evangelizando primero y luego discipulando en la cárcel, un grupito pequeño en un patio de la cárcel, fue sobre la oración. Y yo les decía, ¿cuántas veces ustedes son tentados en su mente? Convierta eso en oración. Un mal pensamiento. En medio de la oración se postró a orar y le vino un mal pensamiento de cualquier tipo con respecto a otra persona. ¿Qué hay que hacer? Diablo mentiroso, me paro, ya no oro porque el diablo lo perturba a uno y el mundo y Satanás y nada. ¿Sí? Jesús, la tentación más grande que tuvo fue el final de su ministerio, cuando estaba tentado a botar la toalla, porque nunca se le escuchó orar de esta manera: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Y dice la Biblia en Lucas que entre más sufría, oraba más intensamente. Señor, estoy orando y se me viene ese pensamiento a la cabeza: Señor, tú sabes que esa es una debilidad que tengo, es una tentación que tengo en mi mente, ayúdame con ello. Acabo de pensar que quiero partirle el pescuezo a este muchacho y eso que es hermano de la iglesia, pero no, Señor, ayúdame a no pensar eso, yo te pido por él. Convierta sus tentaciones en oraciones. Ay, es que estoy preocupado y no duermo. Pues claro, porque piensa y piensa y piensa y darle vueltas y vueltas y vueltas al problema
no trae sino más problemas en su cabeza. Mejor dele vueltas a la solución, o mejor al que le da la solución, que es al Señor, y empieza a decirle: Señor, aquí está el problema. Mire, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, como siempre que tenía un problema, que le llegaban los enemigos, aunque le mandaban amenazas, ellos colocaban incluso las amenazas por escrito delante del Señor. Aquí están, Señor. Mira, este pueblo nos está amenazando. Y empezaban a orar y clamaban, y Dios respondía. Por eso es que la iglesia debe permanecer también en oración. Por eso es que los extraño los miércoles a las 7. Yo sé que muchos por la situación de desplazamiento no pueden venir a las 7, pero quien puede hacerlo los miércoles en la noche, aquí estamos para orar e interceder. Ya no por nosotros, sino también por otros. Entre semana a las 6 de la mañana no nos está acompañando el hermano Miguel Ángel, que es el que está orando con nosotros en devocional en las mañanas, porque está hospitalizado todavía. Pero yo lo llamo y adivinen qué me dicen: pastor, ¿en qué es que vamos en el devocional? Yo ya voy en tal libro. Se me adelanta. En vez de atrasarse, orar menos y leer menos Biblia, vamos adelantado. Y el que tiene pegado una cuestión de oxígeno, que tiene un solo pulmón y lo tiene afectado por neumonía, y no se olvida de hacer todos los días el devocional, y me dice: ya voy en tal parte. Hermanos, perseveramos en orar. Integrar a las personas es que ellos se involucren en aprender, en compartir y en orar. Si no los involucramos en eso, no se integran en la iglesia, porque esa es la vida de la iglesia. En la mitad dicen varias cosas que se fueron ya que dice: se mantenían involucrados para. Busque conmigo, por favor. No está en la diapositiva, búsquelo en el versículo 40, rápidamente. Y con otras muchas palabras en su predicación, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Al final de su predicación, Pedro les dijo: bueno, ¿ustedes quieren realmente salvarse de lo que esta generación hizo en contra del Hijo de Dios? Conviértanse, arrepiéntanse y bautícense. El congregarse fielmente me separa del pecado del mundo. Me ayuda a mantenerme en santidad, porque me hace poner límites a mi contaminación con el mundo. Hermanos, si usted no está en la iglesia, y si un creyente no se está adoctrinando en la iglesia, lo está adoctrinando el mundo a través de la televisión, de las redes sociales, de las conversaciones. Pero además, versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Nosotros queremos que Dios obre cosas hermosas en medio de nosotros. Pero usted se da cuenta que sobrevino el temor, o impactaron a su sociedad, la iglesia primitiva, no trabajando como llaneros solitarios, echando tiros de plata al aire, cada uno por su lado, sino estando juntos, unánimes, perseverando. Impactamos a la sociedad, nos diferenciamos de la sociedad pecaminosa, pero también verso 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. También, de acuerdo a ese texto, su unidad, su unanimidad, su mantenerse fuertemente involucrados como congregación era un mecanismo para lidiar sus propias necesidades. Miren, hermanos, déjeme recapitulo rápidamente. Si alguien quiere alguien que le colabore con muchas cosas de construcción y demás, Carlos les puede colaborar. Mi hijo y Dana terminan en el colegio carreras técnica comercial, ¿cierto? Podrían trabajar también como auxiliares comerciales. Gabriel está estudiando también en el colegio, pero si quieren saber sobre baloncesto, él les enseña. Allá mi hermano es psicólogo, puede también colaborarles en alguna consulta. Claro, él cobra, pero creo que les hace un descuento a los hermanos de la iglesia. Allá Eliezer David ya está arbitrando, junto con Michael también, están terminando cuestiones de arbitraje. Si necesitan un partido, ellos también pueden arbitrar, les pueden enseñar reglas sobre baloncesto. Y así podría decirle de todos. Conozcámonos y ayudémonos, porque tal vez ahorita no todos lleguemos y digamos: aquí está mi plata y aquí está mi sueldo, para que lo repartamos, pero todos sí podemos, al unirnos, colaborarnos en medio de nuestras necesidades. Y si hay alguno necesitado, también podemos sacar y compartirlo. Para eso es esa canasta de amor también. ¿En quién la usamos? Primeramente en quien dentro de la iglesia, que está involucrado fielmente o fuertemente, está pasando necesidad, y a ese abocamos lo que los demás hermanos den. Una libra de arroz, una libra de harina, papel higiénico. Varios de ustedes han puesto, y los bendigo en el Señor,
Eso se da cuando uno se involucra. Cuando uno se involucra, cuando uno no. Ya Tony estaba, por la gracia del Señor, vamos a adelantarlo, hermano. Estaba desempleado, pero ya lo llamaron para trabajar a partir de julio, ¿sí o no? Gloria a Dios. Yo sé que varios de ustedes estuvieron orando por el trabajo de Tony. Y así podemos ir pensando, ¿qué le hace falta? ¿Qué no hace falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que compartir? Pero si vivimos como islotes, separados con un océano de por medio, estamos más lejos que San Andrés de la costa colombiana, los unos de los otros. Está más cerca San Andrés de Nicaragua que de la costa colombiana. Entonces, tenemos que unirnos como si viviéramos en departamentos juntos, unidos. Y eso nos permite ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Y a veces, déjeme hacer este paréntesis pequeñito, a veces tenemos que abrir la boca y vencer nuestro orgullo también. Eso es parte también del cristianismo. Alguien le puede preguntar a uno y uno dice, sí, yo estoy, gracias al Señor, he comido, bebido. Pero no diga, estoy bendecido, prosperado y en victoria, y no tiene ni para una guapanela. Puede decir, estoy bien, gracias al Señor, tengo esta dificultad, estoy buscando trabajo, tengo esto por vender, y aprovechar la posibilidad para conectarnos entre nosotros. Amén. Puedo hacerle propaganda a la venta de los instrumentos, ¿cierto, hermana Lidia? Allá mi hermana vende guitarras de las buenas y tamboras se especializa. También pueden venir de Lidia a comprarlo en la 22, entre 34 y 35, ¿cierto? Buenos instrumentos musicales. Clases de inglés las tiene con mi hermana también aquí, Yulibet. Aquí mi hermano también es maestro. Y musicalmente hablando también puede enseñarles. Margarita es buena para hacer cuentas y para cuidar niños. Mentira, no tanto. El asunto es que todos tenemos algo que dar. Y estar fuertemente involucrados es una forma de lidiar con nuestras necesidades amorosamente. Mira el versículo 46 conmigo, que ya se me fue el tiempo prácticamente. Dice el 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, fuertemente involucrados en un lugar de culto y en sus casas. Aparece ahí en la mitad de la diapositiva. Se reunían en un punto de encuentro. Ahí el templo no era el templo cristiano, era el templo judío, porque ellos eran judíos convertidos a Cristo. El sábado se reunían en el séptimo día, no existía el nombre de sábado, era Shabbat o descanso, se reunían en el templo porque eran judíos, pero el primer día de la semana y durante los demás días de la semana se reunían en las casas, juntos, fuertemente involucrados en buscar reunirnos en un lugar. Integramos como miembros, dice el final de la diapositiva, a quienes se congregan fielmente y abren su hogar a la palabra de Dios. ¿Quién va a ser miembro de la Iglesia Bautista El Buen Pastor? Aquel que bauticemos primero y aquel que se integre segundo. Aquel que se integre ¿cómo? Que se mantenga fielmente congregándose. Y abra su hogar a la palabra de Dios. Hay personas que no terminan abriendo su hogar porque no terminan abriendo su corazón. Hay un amigo pastor que siempre que llega a visitar un hogar dice, yo primero pido el baño para ver cómo es el baño en la casa y en la familia. Dice él, yo no soy así, hermano, yo no entro hasta el baño, créanme, a no ser que tenga una urgencia. Pero ir a la casa no es simplemente ir a la casa. A veces uno puede encontrarse con la familia no propiamente en la casa, sino en otro lugar, y conocer su vida, conocer su entorno, dónde trabaja, qué hace, encontrarse con él en un parque, con esa persona que está queriendo integrarse a la iglesia. Porque necesitamos conocernos no solamente en el contexto eclesiástico, sino en el contexto nuestro, de nuestra vida regular. De tal forma que cuando lleguen a mi casa, o a mi trabajo, o al lugar donde yo vivo normalmente, donde yo transito, donde yo hago deporte, digan, ¡ay, pastor! A mí me ha pasado varias veces, ¡ese está yendo a su iglesia! ¡Pilas con él, pastor! Porque mire, yo sé que a veces lo hacen de verdad porque están dando mal testimonio, o por tomar el pelo. Pero también voy conociendo y vamos conociendo juntos el contexto en el que se desenvuelve. Y vamos viendo cuál es su vida, cuál es su corazón, cuál es su necesidad, y nos integramos fielmente. Porque recuerden algo, las iglesias siempre nacieron y deben nacer en casas, de personas que abran su corazón y sus hogares para servir al Evangelio. Las iglesias se consolidan en las casas. Las iglesias son fuertes en la medida que las familias o los hogares en las casas son fuertes en el Evangelio. Amén. Amén. En la Iglesia Bautista El Buen Pastor buscamos por eso hacer redes familiares para integrar en amor a las personas. Una tarea que tenemos pendiente,
Discipular cada uno a alguien. Ahí están las lecciones para discipular. Una tarea que tenemos pendiente en grupo: hacer redes familiares. Carlos hizo todo un año una red familiar en un lugar. La persona terminó no caminando con Dios, listo, la soltó. Pero lo que hacemos es llevar la iglesia hasta las casas y hacer el discipulado grupal. Primero, para que se convierta el inconverso. Segundo, para que el que es creyente se integre a la iglesia. Vamos hasta su casa, para que hasta su hogar vaya a la iglesia, para que él termine integrado a la iglesia. Amén. Tarea. Necesito en el Señor que con mucha responsabilidad empecemos a hacer de nuevo redes familiares. Pero ya no solo Carlos, que está ya evangelizando en Colorados, sino varios de nosotros, cada uno en su hogar, en el hogar de alguien. Alguien puede decir: en mi hogar yo quiero una red, necesitamos un anfitrión. Alguien puede decir: yo voy y comparto la palabra. Y alguien puede decir: yo voy y ayudo. Listo, un líder, un ayudante y un anfitrión, y ya. ¿Qué van a hacer? Compartir las lecciones de discipulado, orar, lo que hacemos en la iglesia. Pasadas las semanas, también no solo conocen al Señor, sino que también se integran más, comparten algo informal de comida o de relación entre ellos, y sirven. Si quieren, salen y evangelizan, o simplemente salen y ayudan a alguien en la calle que tenga necesidades, sirven a la comunidad. Desde sus casas. Desde sus casas. Las iglesias se hacen fuertes en las casas, hermanos. Redes familiares es algo que necesitamos hacer. Si usted dice: yo quiero, pero entonces no en mi casa, en la casa de alguien que se ofrezca, pregúntele a algún hermano de la iglesia que esté llegando, que se haya integrado ya y no haya venido hoy, dígale: yo quiero ir a su casa a hacer una red familiar. Le damos el material y va y lo hace, lo orientamos cómo hacerlo. O busque a alguien que quiera, que no sea la iglesia, y diga: yo quiero que me lleven la palabra a la casa. ¿Qué día su casa me puede reunir? Tal día, a tal hora, listo, voy a estar allá compartiéndole la palabra. Salgamos de las cuatro paredes de la congregación y empecemos a llevar la iglesia a los hogares, porque son los hogares los que van a retribuir a la iglesia estabilidad por medio de la obra del Señor. ¿Amén? ¿Clara la tarea? ¿Sí? ¿No? Como dijo mi mismo amigo que dijo eso del baño: amén o ayayay. Versículo 47. La siguiente diapositiva, mi hermano, qué pena. Vamos a terminar con el versículo 47. Hechos 2, 47. ¿Qué dice? Y el 40. El 47. 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, mire la misma palabra que apareció arriba en el 41 que añadieron, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que termina añadiendo las personas a la iglesia? El Señor. ¿Pero a través de quién lo hace? A través de nosotros, cuando bautizamos y cuando integramos a las personas. Dios mismo va a añadir. No queremos añadir a quien no quiera Dios añadir, Dios lo hará. Hermanos, no solo evangelicemos, discipulemos hasta que el recién convertido se bautice. No hasta que haga una oración o repita una oración, sino hasta que se bautice, y hasta que el que es cristiano ya bautizado, así venga de otra congregación de sana doctrina, se integre a la membresía. El mes entrante vamos a tener asamblea. Al final de este mes vamos a tener reunión seguramente de consejo, y la asamblea general el mes entrante por estatuto la vamos a hacer, y seguramente vamos a recibir solicitudes de membresía a la iglesia de personas que ya están bautizadas. Pero solo se van a integrar a la membresía si vemos en ellos el testimonio del Señor. Pero no lo vamos a rehusar si verdaderamente son creyentes. Así es que crece una iglesia. Y así es que impulsamos al que se convierte a que entre a la iglesia. Vamos a tener que acompañarlo, vamos a tener que ir hasta su casa, vamos a tener que acompañarlo a que sepa la ruta hasta la iglesia, vamos a tener que enseñarle cómo es la ruta del Metrolínea, vamos a tener que hacer una cantidad de cosas más, de detalles que ni nos imaginamos. Pero si no los hacemos, no digamos después: Señor, trae gente a la iglesia. Y el Señor nos contesta: yo añado a mi iglesia a los que ustedes están añadiendo a través de su predicación, de su testimonio, de invertirles tiempo, de identificarlos, de invitarlos a Cristo y de impulsarlos a que se integren, haciéndolos partes de la congregación. Así es que el Señor hace la obra. ¿Que va a crecer la iglesia? Claro que sí.
pero primero tenemos que crecer nosotros internamente en esa convicción y hacerlo conforme el Señor nos manda. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, por favor? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarea que nos ha encomendado. Señor, sabemos que no es en nuestras fuerzas, no con ejército ni con poder, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Es tu Espíritu Santo el que vino a nuestras vidas para poder darnos testimonio de Cristo. Y es tu Espíritu Santo, de acuerdo a como nosotros lo hemos plasmado en nuestra visión de iglesia, quien bajo su guía y bajo su poder nos va a llevar a impactar a Bucaramanga y a donde tú nos lleves con el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque como creyentes individuales y como familia debemos fortalecernos en el discipular hasta bautizar y en el integrar las personas hasta que se hagan miembros oficiales de la iglesia. Ayuda, Señor, a quienes se congregan en la iglesia a sentirse vinculados, parte de la iglesia, compartiendo no solamente lo que necesitan, sino lo que también pueden dar, no solamente lo que han sufrido, sino también lo que pueden ayudar a otros en medio de su sufrimiento, y no solamente dando testimonio, Santo Señor, de lo que hiciste en sus vidas, sino también siendo instrumento para que hagas en las vidas de otros. Ayúdanos, oh Santo Señor, a renunciar a nuestro individualismo, al egoísmo o egocentrismo que nos asedia del mundo y de nuestro propio corazón, a ver cómo nosotros podemos, oh Santo Señor, ayudar a otros como otros nos ayudaron a nosotros mismos. Hubo alguien que nos acompañó, hubo alguien que nos invirtió tiempo, hubo alguien, oh Santo Señor, que nos invitó a la iglesia, hubo alguien que con sus imperfecciones y errores, Señor, nos visitó en nuestras propias casas y oró por nosotros, nos enseñó el Evangelio y nos invitó a Cristo para que nos arrepintiéramos y creyéramos en Él. Hubo alguien, Señor, que lo hizo. Haznos a nosotros ahora ese alguien de otros y permítenos, Señor, ver cómo tú no solamente nos das la bendición de compartir el Evangelio, sino también la bendición de ver cómo los traes a la iglesia. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Oramos conforme a este versículo y te pedimos, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Te pedimos, oh Santo Señor, conforme a este versículo bíblico, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, entendiendo que ellos se añadieron porque los creyentes del momento, ya organizados a través de los apóstoles, los bautizaron y los integraron a la vida de la iglesia. Así que cuando oramos, añade a los que han de ser salvos, también te pedimos, úsanos para que otros se añadan, para que otros lleguen, para que otros tú los traigas por medio de la obra de tu Espíritu en su corazón. Úsanos, Señor, úsanos, te lo pedimos, oh Dios. Y mira, oh Santo Señor, a nuestros hermanos de otras iglesias, oh mi Rey, que están luchando en su corazón y en sus vidas porque también temen y porque tal vez como nosotros en algún momento también temimos, o tal vez algunos todavía temamos al ver menos números de personas y más sillas vacías. Pensamos que tú no estás con nosotros o que nosotros estamos siendo infieles a tu palabra. Danos la seguridad, Señor, de que no nos has mandado a aumentar el número de forma humana o por esfuerzos meramente humanos, sino aumentar la fidelidad a ti para que tú añadas a los que han de ser salvos por medio de nuestra obra en tu nombre. Ayúdanos a entender, oh Santo Señor, que esta silla la llenarán otros, a recordar que esta iglesia ya va teniendo la tercera generación, contando cada generación de 40 años, de creyentes, oh Santo Señor, que se está levantando. Ayúdanos a entender que tu obra nunca ha parado y que esta iglesia ha sido sostenida hasta ahora porque tú la has sostenido y la seguirás sosteniendo. Ayúdanos a entender que si hasta el día de hoy nos has sostenido como creyentes, lo seguirás haciendo. Nuestras familias seguirán afincadas en ti, en tu palabra, y los que no te conoces te conocerán, Señor. Porque tú no solo trabajas en nuestra generación, trabajaste en la anterior y en las anteriores y en las que vienen. Nuestros hijos físicos, nuestros hijos espirituales continuarán tu obra y verán mucho del resultado, de la cosecha de lo que nosotros sembramos. Hoy mis hermanos y yo, Señor, sembramos la semilla con lágrimas,
pero con regocijo volveremos trayendo apenas las gavillas, el inicio de la cosecha. Y tal vez no en nuestra generación, pero en próximas generaciones podrán ver cómo esta iglesia prospera conforme a tu voluntad. Y en esta nuestra generación veremos cómo tú ya das un cambio, lo has dado de corazón en la congregación y lo darás también en gente, congregándose y en número, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que nuestro corazón sepa, Señor, que tú estás con nosotros, y en esta semana te pedimos nos lleves con esa convicción a nuestras casas. Tú estás trabajando en nuestras vidas, tú estás trabajando en nuestro corazón. Tú estás trabajando en nuestra congregación y en nuestras familias. Te damos gracias y te pedimos nos lleves en completa paz. En el nombre de Jesús, con esa convicción. Amén y amén.